Entonces, estamos hablando de autoestima, autovaloración y autoconcepto, ¿sí? Esta cuestión de la autoestima que tiene que ver con cómo me quiero, ¿sí? Cómo me estimo, pero que tiene que ver también primariamente con el vínculo, ¿sí? Primario de mi familia, de cómo me quisieron, cómo me expresaron el amor. Y que no tiene que ver, decía, con cuánto amor me dieron, sino cómo pudieron expresarme el cariño, cómo me pusieron límites. Antes era muy común, ¿sí? Usar la violencia como método de enseñanza, ¿sí? El límite era con un golpe, una sacudida, una cosa fuerte. Y hoy en día esto ha cambiado, pero también hoy en día los límites se han borrado y estamos complicados con el tema de el niño frustrado y que pueda esperar y que pueda entender que se tiene que esperar a calmarse y que no tiene el control. Entonces, esta autoestima, ¿sí? Va a quedar enlazada durante mi vida a ese concepto que heredé de cómo me veían. Luego empiezo a crecer y tengo la posibilidad de empezar a trabajar mi autovaloración, ¿sí? Qué tipo de estudiante fui, qué cosas me interesan, cuáles son los temas que me motivan, dónde está mi entusiasmo, ¿sí? Y ahí puedo empezar a hacer mejoras, digamos, ¿sí? Puedo empezar a hacer elecciones, pero obviamente que hay que hacer un proceso terapéutico cuando hemos tenido familias complejas en donde la forma de tratarnos el afecto ha estado siempre enlazado al dolor, a la violencia, a la falta de mirada sobre quiénes somos y lo que necesitábamos, porque no nos olvidemos que el vínculo tiene que ver con esto, carencia del bebé de alimento físico, maternaje, sostén, transmisión de emociones y la carencia y la necesidad que los padres cubren, ¿sí? Entonces siempre estamos en esa tensión de necesito algo y me muevo para lograrlo o tenerlo. Entonces acá, sí, para mí el ecropichoniano, sí, ese esquema conceptual, referencial y operativo nos viene a ayudar, sí, a ampliar esto y empezar a poder entender de dónde vengo, sí, conceptualmente, de dónde vengo, cuál es mi familia, matrices de aprendizaje, ideales, política, todo, de dónde vengo, cómo piensa mi familia, si pienso como ellos o no, si soy distinto, si me rebelo, si estoy de acuerdo, cuánta libertad hay, las referencias que tengo, ¿sí? De la cultura, del tiempo en el que nací, del lugar, de cómo se hacen las cosas. Las matrices de aprendizaje siempre tienen que ver esto, cómo se hacen las cosas según los que me trajeron al mundo, mi escuela, mi comunidad, mi país, todo. Las formas que tenemos en Latinoamérica, las formas que tienen en Estados Unidos, las formas que tienen en Europa, en África, que son diferentes, aunque todos seamos humanos. Y operativo tiene que ver con hacer, ¿sí? Operar es hacer, actuar, esta praxis que todos tenemos, porque todos tenemos una praxis de vida, una práctica. Entonces, ahí podemos empezar a incluir, además de la autoestima y la autovaloración, este autoconcepto, en donde yo voy construyendo, y creo que ahí empezamos a tomar más libertad, empezamos a tener más claridad de cuánto, o sea, qué necesito cambiar o cómo o qué aspectos me conflictúan para poder empezar a construir, ¿sí? Este yo más actualizado, esta salud mental presente y no enlazada a toda la problemática del pasado, que como decía Moffat, si no lo único que hacemos es futurar pasado permanentemente, que obviamente nos pasa, pero le pasa a la mayoría de la humanidad, y quedamos muy atrapados en esta rueda del hámster, de porque me hicieron aquello, ahora yo soy así y entonces yo no voy a poder. Y esto de poder actualizarse es súper importante, porque esto nos da libertad, ¿sí? Nos da flexibilidad, nos da capacidades de aprender cosas, de cambiarlas, de entender que además una cosa era cómo se hacían las tareas, cómo se pensaba en el 1900, cómo se piensa hoy, cómo estamos cambiando hacia un futuro diferente, cómo las cosas son más efímeras, inciertas, cambiantes, y eso también implica un estilo de personalidad, conflictos que tienen que ver con la velocidad con que se procesan los pensamientos y se procesan cosas que no podemos emocionalmente, ¿sí? Ir al mismo ritmo, y esto es súper importante.
Y bueno, entonces en este autoconcepto, sí, acá tenemos esta construcción en donde ahí tenemos la posibilidad de ver nuestras características, nuestras habilidades, nuestras creencias y valores, y poder, sobre todo, tener esta conciencia de la libertad que yo puedo, ¿sí?, empezar a tomar. En psicología social hablamos un montón de estas condiciones en las que nacimos, materiales, sociales, el hombre humano en situación, que es real, ¿sí?, pero también tenemos la posibilidad de cambiar, ¿sí? No es que porque nacimos en un lugar donde hay injusticia social no hay nada para hacer, porque entonces terminamos en una situación muy frustrante. Y por eso digo, es súper importante pensar esto en la familia, charlarlo, ¿sí? Hay muchas problemáticas que están surgiendo por la falta de conversación, la falta de comunicación, ¿sí?, entre padres, hijos, adolescentes, abuelos, y realmente son temas humanos, ¿sí? La autoestima, la autovaloración, esta capacidad de construirme a mí mismo existe. Hay muchísimas técnicas, ¿sí?, que se pueden utilizar. La PNL, por ejemplo, esto de modelos que yo quiero copiar, la posibilidad de hacer las cosas como, no sé, las personas que admiro. Y creo que esto es súper importante. Realmente quiero verla ahora. El poder decir, bueno, a mí me interesaría ser como tal. Obviamente acá tenemos siempre la fantasía de la realidad, ¿no? Porque hoy en día los jovencitos están como, bueno, yo quiero ser youtuber, quiero trabajar, nada, quiero ganar mucha plata, quiero hacer ningún esfuerzo. Y todos sabemos que las cosas se logran haciendo. Tengo que enchufar mi compu y me olvidé. Ahí estoy. Se hacen haciendo y para eso hay que aprender, hay que tener técnicas, hay que lograr habilidades nuevas, ¿sí? Y esto tiene que ver justamente con, bueno, quién quiero ser en la vida, ¿sí?, de dónde vengo y qué habilidades tengo que desarrollar, qué capacidades tengo que aprender, potenciar. Y obviamente creo que lo más importante es esta cuestión de la conciencia, de la autoconciencia. Una persona que logra tener una autoestima, yo no sé si es elevada, pero sí actualizada, ¿sí?, que se valora, que se conoce, que se reconoce, que entiende de dónde vengo, qué procesos hice, ¿sí?, porque lo más importante es esto, entender que todo lo que vivimos son procesos. Llegar a un lugar, en realidad, es esa excusa que tenemos y que la vida en sí tiene como proceso para que nosotros caminemos y vayamos hacia esas ideas, esas metas, esos objetivos que tenemos. Y que en el camino la vida a veces tiene otras ideas, ¿sí?, que nos va a proponer, que no son las que nosotros teníamos originalmente, en donde las cosas a veces son más difíciles, son diferentes, tenemos que aprender a frustrarnos, a tener paciencia, a recalcular. Entonces es muy importante ahí esa valoración. Para esa autovaloración, ¿sí?, y que sea saludable, es donde yo tengo que ir trabajando mis fortalezas, mis debilidades, conociéndome, haciendo una retrospectiva. Yo creo que es muy positivo hacer esa retrospectiva, y no solo a fin de año, se acaba el año, qué hice, qué no hice, sino también teniendo conciencia, bueno, qué procesos pasé, ¿sí?, en las etapas complejas, en momentos que me sentí que no podía, que no tenía fuerzas, porque de ahí sacamos unos aprendizajes tremendos. Y ahí nuestra autoestima puede ir cambiando. Podemos salir de ese mensaje que tiene la mente de tipo pájaro carpintero que nos vuelve locos, y que todos tenemos esas frases que nos han criticado, en donde nos sentimos no valgo nada, me caigo, no soy fuerte, no puedo, yo no puedo. Porque obviamente que la mente tiene sus laberintos complicados. Entonces, obviamente que con terapias, por eso decía que hay muchas terapias que pueden servir. Arteterapia, por ejemplo, tiene esta maravillosa cualidad de ser una terapia en donde vamos de hacer, de lo concreto, a luego pensar, representar, explicar qué hice, qué es esto que apareció. Pero primero vamos a lo que me sale a través de una motivación, que puede ser música, texto, un cuento, hacer algún movimiento, imágenes. Eso que sensiblemente me tocó, lo expreso,
y luego pensamos, ¿qué expresé? ¿Qué pasó? ¿Qué apareció? Entonces tiene esa maravilla de la palabra no me enrosca, sino que directamente sublimo y voy al acto y a poder verme, a conocerme. Pero hay obviamente muchísimas terapias, entonces es súper importante para esto de la autoestima, que no tiene que ver, ¿sí?, con maquillarme más, no tiene que ver con tener lo más caro, con gastar más plata, no tiene que ver con sentirme valioso por la cantidad de dinero, de cosas que tengo, o lo que muestro en redes sociales, que sabemos que hay mucha mentira, ¿sí?, detrás de todo eso, sino que tiene que ver con que yo, cuando estoy sola, cuando me voy a dormir, cuando todo el ruido de afuera se apaga, realmente me sienta valiosa. Realmente diga, aproveché mi día, fui feliz, hice lo mejor que pude, me equivoqué y sirvió para algo, aprendí de equivocación, pude tener vínculos o conversaciones, disfruté estar en tales lugares o no, la pasé horrible. Bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? Entonces creo que esto es súper importante, es para realmente. Sé que en la escuela no lo enseñan porque tiene una razón de ser, pero esto tendría que ser parte de la educación, ¿sí?, formal de las personas. El conocerse a sí mismo a través de, primero, mirar la historia, ¿sí?, de dónde venimos, qué fue pasando, los roles que fuimos asumiendo y que nos adjudicaron en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, en nuestro barrio, en los distintos lugares por los que pasamos, para ir construyendo y con mucha más facilidad estar cerca de nosotros mismos, para poder también acercarnos a los otros. Es súper importante esto de conocerse, ¿sí? A través de este conocerse uno puede darse cuenta, bueno, vengo de un lugar complejo, de mucha carencia, de mucha dificultad, de poca educación, entonces yo quiero otra vida para mí. Bueno, ahí ponerse a instruirse, a educarse, a buscar recursos, leer libros. Por favor, lean libros, lean todos los libros que puedan, de todos los temas que puedan, porque son lo que más nos nutre. O sea, los libros online también, por supuesto, yo no digo solo papel, pero realmente la lectura, las charlas, hoy en día hay charlas espectaculares en redes sociales que realmente son nutricias. Y ahí está esto de nutrirnos a nosotros mismos. Entonces ahí la autoestima también cambia, ¿sí? Porque no solo es lo que me dieron, ¿sí?, con todas las fallas que pueden haber tenido, con las ausencias, con los dolores, con los traumas familiares, sino también el que yo me estoy nutriendo, me estoy haciendo responsable. Cuando estoy mal y no puedo, y siento que no hay manera, estoy contra la pared, chocándome, obviamente necesito el acompañamiento de alguien, ¿sí?, que sí pueda, y que sí pueda ponerle palabras, o sí pueda acompañarme a encontrar las palabras, que me albergue. ¿Sí? Siempre esto de las terapias tiene que ver con que el otro está siendo continente para mí, me está albergando, me está escuchando, está ahí diciéndome, no estás solo, no estás sola, no sos insignificante, acá hay alguien que está escuchándote para que vos te reencuentres, porque en las terapias siempre está esto de reencontrarnos con nosotros mismos. Acá Jardín de Vínculos pregunta si doy capacitación de arte terapia. Sí, doy online, y estoy publicando siempre la clase 3, aprendimos, puse el otro día, este viernes hacemos clase 3, la semana pasada hicimos collage, hermoso, y que realmente por eso amo arte terapia, porque tiene la capacidad de traernos, sí, momentos, recuerdos, entender que el recordar es pasar otra vez por el corazón, sí, recordar tiene que ver pasar otra vez por el corazón, esos momentos que son especiales, que a veces fueron difíciles, pero que también nos sacan, nos dan la posibilidad de reconocer qué hicimos. Hay una clase en el curso, creo que en el nivel 2, en donde trabajamos cómo superé situaciones difíciles. O sea, qué recursos puse en práctica. Y no es que lo pensamos y lo escribimos. Hacemos una actividad creativa y después hablamos sobre esto. Entonces, realmente tomemos estas ideas como importantes para nuestra vida. La autoestima no es cuánto tengo. El tener una autoestima saludable no es acumular cosas. Realmente es importante
trabajar nuestro mundo interno. Permitir que un otro, ¿sí? En mi caso uso mucho el arte terapia, o sea, acompaño procesos hace ya bastantes años y es impresionante, siempre es mágico y sorprendente, ¿no? Cuando las mujeres, me acuerdo de una chica que fue primero estudiante y después consultante, y que ella venía con toda su conflictividad familiar y era, bueno, a ver, utilizamos los materiales, todo eso que sentís, crea algo. O sea, no había tanta consigna, era, permitite que esto tome forma. Y fue un camino que realmente creo que en menos de un año ella pudo reconstruir, ¿sí? Todas estas ideas que tenía. Por eso digo, ahí el ecropirchoniano es un enorme sostén que nos da justamente el lineamiento de entender, ¿no? De dónde vengo, ¿sí? Estos conceptos, estas ideologías familiares, estas matrices de aprendizaje, quién fui, qué me requirieron ser, y si realmente estoy de acuerdo en eso, o quiero cambiar, y quién soy yo, y qué construí, qué de eso me fue nutricio, y qué de eso no me fue nutricio, y puedo empezar a aceptarlo y agradecer lo que hicieron, y lo que no, empezar a correrme, y yo a conciencia empezar a elegir, que no es una tarea fácil, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando uno elige qué va a comer, ¿sí? Si sabe que le hace mal el pan, la sal, la gaseosa, no la elige y la elige y la elige. Si hacemos eso, nos enfermamos. La salud mental es lo mismo. Si yo sigo con esos pensamientos rumiantes, con esas actitudes que me lastiman, con estar cerca de personas que me lastiman y yo lo sigo permitiendo, eso va a seguir sucediendo. Pero tengo la capacidad de elegir. Siendo adultos, ¿sí? O siendo jóvenes, tenemos la posibilidad. A veces nos cuesta mucho más estar presentes para nosotros mismos. Bueno, por eso digo, hay que pedir ayuda. A los amigos, a la familia, a alguien que diga, yo te puedo ayudar a encontrar a un terapeuta tal vez, ¿sí? O te puedo ayudar a, no sé, esta información, este libro, estas charlas, algo que me posibilite el llegar a una conciencia de este autoconcepto. Entonces ahí mi autoestima, mi autovaloración empiezan a poder tener la posibilidad de nutrirse más, empiezo a tener más conciencia de elegir, que es lo más importante, y ahí mi autoconcepto empieza a cambiar, ¿sí? Porque por más dura que haya sido la vida que tuve, está esta capacidad de resiliencia, de reconocer de esos procesos difíciles qué fue pasando, qué fui haciendo, y encontrar lo que dice Víctor Frank, el sentido a la vida, porque los humanos, si no le encontramos un sentido a la vida, nos cuesta mucho, ¿sí? Seguir haciendo solamente tareas para cumplir, para tener dinero y para tener cosas y nada más. No somos robots, necesitamos tener un sentido. Por eso es tan importante poder hablar de estos temas que son sociales, pero son mucho más individuales y que tienen que ver mucho más con la necesidad emocional de llegar a un punto de decir, bueno, me voy a ocupar, ¿sí? Así como me ocupo de mi cuerpo, de mis cosas, de mis tareas, de mis funciones, me voy a ocupar de ver si realmente mi valoración, mi autovaloración está en concordancia, ¿sí? En coherencia con lo que yo deseo para mí. Porque lo que yo deseo para mí, lo que elijo para mí, es lo que en mi vida se va a ir dando, ¿sí? Es lo que va a ir sucediendo. Así que bueno, quería ampliarlo un poco más, me parece un tema que se puede hablar horas de horas de horas y siempre vamos a encontrar algo más. Es súper importante en estos tiempos recordar que somos humanos, seres sintientes, seres sensibles y que por más inteligencia artificial y por más plataformas y por más cosas tecnologizadas que tienen otros ritmos, nosotros seguimos sintiendo como hace muchos siglos hacia atrás, porque nuestro sistema de procesamiento emocional va más lento, tiene otros caminos y necesita de esa coherencia mental, emocional, física para poder aunarse. ¿Sí? Siempre en las clases de arteterapia, cuando hacemos la meditación, lo que digo es súper importante bajar las revoluciones de la mente, que se acelera mucho, con tanto estímulo se acelera mucho más,
y volver a los latidos del corazón. Si cuando uno está a ataque de ansiedad, todo me supera, no puedo más, es súper importante. Mi corazón, su ritmo acá en el pecho, en el pulso en la muñeca, y escuchar tuk, tuk, tuk. Ese ritmo es el ritmo real de mi cuerpo. Y estar ahí, volver, escucharlo, hace que toda esa revolución que hay en la cabeza, que va a 10.000 por hora, puedas acelerar, respirar y sentir el corazón. Y la presencia de ser humanos, que es lo que hace que podamos tener una vida y llegar a esas plenitudes que queremos llegar. Bueno, espero que les sirva. Me encanta que me pidan temas y que me acompañen en estos procesos. Para los que estén interesados en arte terapia, va a iniciar el nivel 1 nuevamente en enero, porque ahora ya empezamos. O sea, se pueden sumar, vamos a la clase 3, se pueden sumar porque las clases están grabadas. Si no, los que quieran empezar desde la 1, vamos a estar dando otra vez el nivel 1 en la segunda quincena de enero. También acompaño procesos individuales. Es una herramienta que a mí me cambió la vida y era una persona que sobrepensaba en exceso. Y de golpe me empecé a dar cuenta que eso que yo buscaba, que era expresarme a través del arte, encontrarle un sentido psicológico, se llamaba arte terapia. Y a mí me ayudó un montón y por suerte he tenido la oportunidad de acompañar a otras mujeres en ese proceso. También estoy diseñando un programa, ¿sí?, en donde a través de la arte terapia y de los arquetipos, estos patrones que tenemos, todos estos modelos que seguimos, podemos trabajar mucho más en concreto, ¿sí?, lo que queremos cambiar de nosotros, empezar a identificar mucho más con qué patrones arquetipos, ¿no?, nos identificamos, estamos en qué lugar haciendo qué, ¿sí?, todo este cuento, el cuento que me cuento. Entonces es un poco elige tu propia aventura y me parece que es un tema súper profundo para desarrollar en un programa de, no creo que 2 meses, 8 clases es súper lindo. O sea, no serían clases, serían encuentros. Así que seguramente voy a estar compartiendo información sobre esto porque me parece que es una manera hermosa, ¿sí?, de reconectar con quienes somos y con las decisiones que hemos tomado y poder crear esa historia personal que tiene que ver con quién soy yo y descubrir quién soy yo, porque estamos acá para eso. Les dejo besos, buenas noches y nos veremos prontamente. Chaucito.